¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Verdad Plural. Este es el programa de Teleantioquia que aborda un tema visto desde distintas miradas, porque la verdad no es absoluta, la verdad es plural. El tema de hoy, en Verdad Plural, es la participación de las FARC en política. En estos momentos se está llevando a cabo el proceso de concentración de los guerrilleros en las zonas veredales transitorias de normalización. Acá en Antioquia hay 5 de esas zonas y en esas zonas hay 963 guerrilleros de los cerca de 7.000 que se encuentran en el país. Cuando estos guerrilleros dejen las armas, las van a cambiar por los argumentos, como esperamos en cualquier proceso de movilización del país y del mundo. Y después de que dejen las armas van a poder participar en política. Ese es nuestro tema, participación de las FARC en política. Para ello, hemos invitado hoy al doctor Luis Guillermo Pardo, quien es exmilitante del M-19. También es asesor de la Constituyente del 91, fue gerente de Venedán y hoy es asesor de paz de la Gobernación de Antioquia. Doctor Luis Guillermo, bienvenido a Verdad Plural. ¿Y cree usted, doctor Luis Guillermo, que sí se va a poder garantizar la participación política de las FARC sin que vayamos a correr el riesgo que se corrió en el país con la Unión Patriótica, que fue diezmada por aquellos amigos adversos a la paz? Bienvenido. Mabel, muy buenas noches a todos los televidentes. Es como siempre un placer estar en Teleantioquia y hablando del tema de la paz y del posconflicto. Y por supuesto que es el gran reto que tiene el país, de no repetir historias pasadas en procesos de desmovilización, para no ir hasta la UP. Nuestro candidato presidencial, luego de la desmovilización, Carlos Pizarro León Gómez, fue asesinado dentro de un avión, lo cual fue un hito histórico, rompió la tradición de ese tipo de homicidios, pero es el gran reto e interrogante que tiene hoy Colombia y el deber que tienen los mandatarios, la ciudadanía, los órganos de representación popular de acompañar adecuadamente este proceso de paz. También en Verdad Plural nos acompaña la diputada de Antioquia del Centro Democrático. Ella es la doctora Ana Cristina Moreno, quien fue directora de planeación en el gobierno de Luis Alfredo Ramos, es administradora de negocios. Doctora Cristina, bienvenida a Verdad Plural y cuéntenos por qué Centro Democrático siempre ha estado objetando la participación en política de los guerrilleros. Mabel, Luis Guillermo, un saludo muy especial y para todos los televidentes, encantada de compartir con ustedes. Yo aclararía que la postura del Centro Democrático alrededor de la participación política son algunas observaciones específicas. Nosotros entendemos que en el marco de un proceso de paz, bienvenida a las FARC como partido político, creemos que es absolutamente natural que puedan organizarse en ese sentido y tener participación política. Ahora hablaremos de algunos de esos temas. Doctor Luis Guillermo Pardo, ¿usted cree que sí pueda perdurar un partido político en Colombia? Recordemos la del M-19, Alianza Democrática, la de LPL con Esperanza, Paz y Libertad. ¿Cree que sí se podrá tener primero es importante conversarlo. Un saludo también para la diputada Ana Cristina. Es un placer volver a encontrarnos en estos escenarios. Hay un principio en toda negociación de paz que parte de los teóricos de la guerra que dicen la política es la continuación de las armas por otros medios y las armas la continuación de la política por otros medios. El tema hoy del proceso de paz es la participación en política, igual que pasó en su momento con el proceso de paz del M-19. Nosotros tuvimos el arrojo y la audacia de hacer el primer proceso de paz en nuestro país en 1990. Y lo hicimos en la firme convicción de que Colombia merecía la paz, merecía la reconciliación y merecía hacer política ya no a través de las balas y de las armas, sino de las ideas, de los planteamientos, de los programas de gobierno, de la convicción. Todo es coyuntural, nadie puede asegurar, excepto los dos partidos tradicionales que hay en Colombia, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que va a pervivir en la historia política en el siglo XXI en Colombia. Es una apuesta, son planteamientos importantes. Lo que tiene que quedar claro es que queremos ver a las FARC haciendo política. Queremos ver a las FARC
planteando debates conceptuales de desarrollo serios. Queremos ver a las FARC proponiendo alternativas democráticas desde la civilidad, desde la legalidad. La comandancia de la FARC es una comandancia histórica, mucha de ella está formada desde el movimiento estudiantil, inclusive todo el secretariado general y otros mandos medios. Ellos hicieron política en un momento, las circunstancias de Colombia tal vez los obligaron, como a nosotros en su momento, a buscar una opción diferente a la legalidad porque no había caminos, estaban cerrados, bueno, una serie de circunstancias que no es válido, digamos, rescatar hoy, pero en esencia el proceso de paz con las FARC está convocando a Colombia, a las mismas FARC, a cambiar de estilo, a cambiar de proyección y a, digamos, hacer planteamientos estratégicos de más democracia y más justicia social para Colombia. Vamos a ver si eso es posible. Una cosa es hacer política con armas, desde las armas, y otra cosa es hacer política desde la palabra, desde el voto, desde el convencimiento. Ahí vamos a encontrar grandes diferencias que no sabemos a la final qué va a pasar, Ana Cristina. Así es, no lo sabemos. Doctora Ana Cristina, ¿y ustedes cómo quieren ver a las FARC? Bueno, nosotros queremos ver a las FARC obviamente desmovilizadas, pero comprometidas con tener un país definitivamente en paz. Para nosotros ya es absolutamente lamentable que en el marco de los acuerdos se haya puesto en juego la institucionalidad del país. Hay enormes desequilibrios en este momento. Se rompen esos tres poderes públicos, se rompe esa institucionalidad del Congreso de la República, se está cambiando la Constitución. Uno podría decir que ya hoy Colombia no está viendo la Constitución de los colombianos, sino una Constitución de Juan Manuel Santos, donde está atendiendo unos compromisos con este grupo específico. Y en este punto del tema del programa de hoy de participación política, cuando en los acuerdos queda pactado 10 curules, 5 cámaras, 5 senadores durante 2 periodos, donde se van a garantizar independientemente de la votación que saquen, ahí de entrada nosotros cuestionamos enormemente esta modificación a lo que ha sido la historia del país. Los exguerrilleros de grupos, por ejemplo, como el M-19, han podido participar en política, han podido llegar a cargos de elección popular, pero con el voto. Caso Luis Guillermo Pardo. Así es. Fue candidato a la alcaldía de Medellín, aspirando a un cargo uninominal, pero y también fue gerente de la Lotería de Medellín. Y se sometió a las reglas de juego de la democracia, de convencer precisamente con las ideas y de lograr que entonces un número importante de personas manifiesten con su voto el apoyo para que lleguen a ocupar esos espacios. Con las FARC aquí lo que estamos viendo es que independientemente de esa votación ya están entregadas 10 curules durante 2 periodos. Y quiero recordar esta cifra, de pronto me confirman el dato, pero son menos de 7.000 guerrilleros de las FARC los que hacen parte de este proceso y se ha dicho que se van a desmovilizar. Y hoy en el país tenemos 12 departamentos del país que ni siquiera tienen un senador. El Chocó, por ejemplo, tiene 500.000 habitantes y no tiene un solo senador. La Guajira, lo mismo, San Andrés y Providencia, Guaviare, no tienen un solo senador y todos tienen más de 40.000 habitantes. Aquí se le está dando una representación a una minoría de menos de 7.000 guerrilleros con unas curules regaladas. Pero 7.000 guerrilleros que le han hecho la vida imposible a los colombianos. Sí, nadie está diciendo lo contrario, estamos diciendo que puedan participar, sí, que puedan llegar a esos espacios con sus ideas, con su ideología, que es lo que ahora vamos a conocer desde el punto de vista político, pero insisto, nosotros vemos mal que aquí se esté cambiando la Constitución, que aquí se les estén regalando las curules e incluso por el agravante de la elegibilidad política para quienes cometieron delitos de lesa humanidad, que eso no está permitido en Colombia en el statu quo de nuestra Constitución actual, artículo 107, ahí está. O sea, hoy quien haya cometido un robo no puede aspirar a ningún cargo de elección popular. Cosas mucho más simples, delitos por así decirlo, más simples que los que ha cometido las FARC, y hoy estamos viendo esa elegibilidad política para quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Estamos en Verdad Plural, ya le voy a dar la palabra a usted, doctor Luis Guillermo Pardo, pero déjeme hacer una pausa, ya regresamos. Continuamos en Verdad Plural.
El tema de hoy es la participación en política de las FARC. Antes de irnos a comerciales, la diputada Ana Cristina Moreno de Centro Democrático estaba diciendo que su partido no está de acuerdo con que se le regalen, entre comillas, 10 curules a las FARC, 5 al Senado y 5 a la Cámara de Representantes. Doctor Luis Guillermo Pardo, ¿usted considera que esto es un regalo? Y que si es un regalo, ¿son muchas curules o son muy pocas curules o son las curules exactas que debe tener en este momento? Yo pienso que en esta discusión de hoy hay dos antecedentes que los voy a recordar. Uno, en la constituyente de 1991. Nosotros llegamos por voto, por votación popular, tuvimos la segunda bancada, pero en el seno de la constituyente hubo 4 personas que llegaron por estar en proceso de paz, 2 del EPL, uno del Movimiento Indígena Quintín Lame y otro del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT. Recuerdo yo a Alfonso Peña por el Quintín Lame, a Valentín González por el PRT, a Jaime Fajardo por el EPL y a Darío Mejía por el EPL. Y digamos, eso fortaleció los procesos de paz. Nosotros hicimos el inicio, pero detrás llegó el proceso de paz con el EPL, con el Quintín Lame, con el PRT, con la corriente de la Nación Socialista, con las milicias populares en la ciudad de Medellín, una experiencia que aún no hemos evaluado suficientemente cuál fue su resultado. Yo lo decía, toda negociación de paz termina en una negociación política. Las condiciones de la negociación fueron esas, diputadas, es decir, ya hoy es un hecho, está firmado, el Estado colombiano tiene que garantizarlo. Por 2 periodos, como usted lo dijo, van 5 miembros de las FARC a la Cámara, 5 miembros de las FARC al Senado. Si ellos participan en elecciones en el 18 y en el 22, porque hablamos de esos 2 periodos, en el 2018-2022, si la votación les da para que saquen más de 5, ellos se cuentan esos 5, o sea, no, porque hay algunas confusiones, no es que se sumen lo que ellos saquen por votación a los 5 que ya se han acordado, no, por votación les da 5, son 5, si les da para 6, les da para 6. Una situación que, no sé, digamos, uno no puede hacer futurología de qué va a pasar, pero la verdad, yo leí hoy unos datos que me dejaron pasmado. El Ministerio de Defensa informa que en Colombia se ha rebajado el secuestro en 95%. El 31 de diciembre, por primera vez, diputada, había solo un soldado herido en el hospital militar en la Quinta, en Bogotá, en la carrera Quinta. Las FARC inciden, según las estadísticas, incidían en más del 50% de otros delitos en Colombia, como el narcotráfico, como el secuestro, como la extorsión. O sea, Colombia va a pesar otra realidad por esta desmovilización. Si es mucho, es poco, las 5 curules, digamos, yo no soy el indicado para tomar una postura frente a eso. Yo lo que estoy reivindicando la importancia de que las FARC desaparezcan como guerrilla, la importancia de que no sean ya otro factor de violencia ni de agresión en Colombia, de que hayan de alguna manera favorecido el inicio de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, que está también presente en estas circunstancias. Precisamente, ¿sí? Que entonces pero todo en función de la política. Mabel, pero todo en función de la política. Eso es lo importante. Y de la confrontación de ideas. Y yo creo que en 2018 van a ser unas elecciones bastante sorpresivas en Colombia, porque vamos a ver qué pasa con el Centro Democrático, que es una revelación electoral en las últimas elecciones. Vamos a ver qué pasa con el partido político de las FARC. Vamos a ver qué pasa si el estatuto de oposición funciona o no funciona. Es decir, el tema es que la negociación es esa, lo que se trata es de, a través de las ideas y de los planteamientos, digamos, entonces quitarle agua, oxígeno a los planteamientos de la FARC. Vamos a ver qué pasa, pero la verdad es que hoy Colombia comienza a recorrer un sendero de acercarnos, estar cada vez menos lejos de terminar una guerra de casi 60 años con las implicaciones que ello tiene. Diputada Ana Cristina Moreno, diputada del Centro Democrático, ¿puede ocurrir que alguno de los miembros de las FARC haga parte de Centro Democrático cuando se desmovilice, cuando entregue las armas? Se lo digo porque hemos visto, por ejemplo, Ever Bustamante, congresista del M19,
y es congresista de Centro Democrático. ¿Podría ocurrir de pronto que ustedes vean el perfil de alguno de estos guerrilleros desmovilizados que dejaron las armas y que quieran participar en política y que lo quieran hacer en Centro Democrático? Mi opinión personal es que todo puede ocurrir y en el marco de los partidos políticos esa posibilidad siempre estará abierta. Bien lo has dicho. Ya tenemos una experiencia dentro del Centro Democrático con el senador Ever Bustamante y para nosotros ha sido una grata experiencia. En ese orden de ideas uno no cierra la posibilidad. Me tomaría un minuto más para hacer algunos comentarios al doctor Luis Guillermo. Definitivamente es un hecho, lo que ya quedó pactado es un hecho, pero tiene consecuencias. Y además no por ser un hecho lo tenemos que ver con buenos ojos. Nosotros seguimos siendo críticos ante ese hecho y, insisto, ante las consecuencias del mismo. ¿De qué consecuencias estamos hablando? Estamos hablando de un proceso que inicia nuevamente con una expectativa con el ELN y entonces nosotros consideramos que los mínimos negociados con las FARC, las concesiones que se les entregaron a las FARC, van a ser los mínimos que el ELN muy seguramente quiera pedir en el marco de su negociación. Y luego vendrá entonces bandas criminales, luego vendrá cualquier otro grupo que aparezca. Para nosotros eso es muy mal ejemplo, para nosotros pensando en la sociedad que queremos, cómo ser todos constructores de una mejor sociedad, uno quisiera que los que lleguen a esos espacios de representación política sean los mejores de la sociedad. Y si hoy tenemos enormes dificultades y críticas a quienes tienen las curules, esto de nuevo creo que no va en esa línea de procurar que ese escenario político, el escenario democrático más importante del país, que debería ser el Congreso de la República, logre tener esa connotación. De nuevo, es un hecho, tiene consecuencias, y cuando esto lo miramos un poco en la integralidad de las demás concesiones que se le otorgan a las FARC a través de todo el acuerdo, nosotros estamos viendo es a un grupo que va a empezar a hacer política con unos dineros mal habidos, porque nosotros no encontramos la realidad de esa entrega de dineros para resarcir al Estado colombiano o las víctimas. Y también encontramos que es un grupo que va a tener vigente un negocio muy lucrativo, que es el narcotráfico, porque tampoco encontramos dientes en los acuerdos, en lo pactado, en ese compromiso de no seguir narcotraficando. Ellos tienen toda esa red estructurada, no hay metas específicas dentro de los acuerdos medibles para uno decir cumplen o no cumplen, entonces esto enrarece, lo vuelve más complicado y para muchos como nosotros pues no nos da gusto verlo dentro de la realidad política. Hacer política con dinero yo creo que no es el modelo que Colombia debería evaluar positivo, cuando es con plata, comprando votos, conocemos denuncias y malas prácticas en ese sentido, y aquí uno estaría viendo esa posibilidad. El doctor Luis Guillermo está otra vez que pide la palabra, respira profundo, pero ahora le vuelvo a dar la palabra después de mensajes comerciales. Continuamos en Verdad Plural, hablando sobre la participación de las FARC en política. Recuerden que más o menos a partir de mayo las FARC se pueden convertir en un partido político y van a poder tener 10 curules en el Congreso de la República, 5 a la Cámara de Representantes y 5 al Senado. Ahora, cuando nos estaba diciendo la diputada de Centro Democrático, Ana Cristina Moreno, que ella creía que considera que de pronto las FARC van a hacer campaña política, van a hacer todo su trabajo es con los dineros del narcotráfico, con los dineros del terrorismo, pues el doctor Luis Guillermo Pardo respiraba profundo, se sacudía en meditaba, como siempre. ¿Y qué es lo que nos quiere decir, doctor Luis yo Guillermo? Creo ¿Qué que le quiere responder a la diputada? Hay que ser muy diputada? rigurosos con el seguimiento de este acuerdo de paz, por supuesto. Y ese acuerdo de paz incluye un tema muy concreto, muy claro frente a los cultivos ilícitos, y está firmado, es sustitución voluntaria de cultivos. O sea, donde haya cultivo ilícito, que se cree otro tipo de cultivo legal. Y en Antioquia eso sí que va a ser importante, dado los altos niveles de pobreza y la cantidad de hectáreas sembradas que hoy hay de coca, en municipios como Tarazá, como Cáceres, como Anorí, como Valdivia, etc. Pero además el acuerdo dice que si no hay sustitución voluntaria, habla sustitución forzosa de esos cultivos.
diputada. Ese es el camino que hay que seguir. Ese es el acuerdo que hay que exigir para que el narcotráfico no alimente más o alimente menos la guerra en Colombia, porque con las FARC no se acaba el narcotráfico. Usted lo tiene completamente claro. Es igual que dijéramos que los dineros de corrupción que han sido para la política tradicional, para partidos hoy en el Congreso, no le estén haciendo mucho daño a Colombia. Claro que le hacen mucho daño, porque uno de los graves problemas de la guerra es que implica más corrupción, e implica tráfico de armas, e implica tráfico de drogas, e implica entre nosotros que tenemos 5 bellas fronteras, que todas sean fronteras calientes y fronteras porosas para la ilegalidad. Eso, por consiguiente, el seguimiento del acuerdo de paz debe ser riguroso en lo político, pero también en contenidos como seguridad, garantizar la seguridad, como sustitución de cultivos, como el desminado. Es que la Cruz Roja Internacional dice que en solo Antioquia puede haber minas antipersonal en 100 municipios. Sin un acuerdo de paz, sin proponer una conciliación, es imposible hacer ese desminado. Por consiguiente, hay un tema, ya para terminar en este punto, Mabel, es que nosotros llevamos una confrontación de una guerra de casi 60 años y eso se ha metido en el cerebro y en el corazón de los colombianos y de las colombianas. Y ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo para superar ese síndrome de estrés postraumático. Ahí tenemos una tarea que no la ha hecho ningún gobierno, ni nacional, ni ningún gobierno local. Hagamos el seguimiento al acuerdo y exijamos que se cumpla el punto de sustitución de cultivos ilícitos. Es lo que quería decir, muy tranquilamente además. Sí, respirando. Doctora Ana Cristina, ya para terminar, ¿usted cree que con la participación en política de las FARC se fortalece o se debilita la democracia en Colombia? Muy buena pregunta. Yo diría que sería una evaluación positiva desde el punto de vista de reincorporar a la sociedad a un grupo que le ha hecho muchísimo daño al país y que puedan tener esa vocería, esa organización política como partido. Creo que eso es bueno para la democracia. Punto de vista negativo de esa afirmación, definitivamente lo acordado, las concesiones. Aquí se dio mucho más de lo que nosotros consideramos que debió haberse dado, lo está haciendo de una manera abrupta y respetando la Constitución colombiana en el caso específico de la elegibilidad política para quienes cometieron delitos de lesa humanidad, cambiando el artículo 122 de la Constitución, etcétera. Y finalmente, pues aquí hubo una negociación en el tema del narcotráfico, pero cuando hay esa negociación, lo que está pasando es que le está dejando de todas maneras al Estado la obligación de perseguir ese negocio. Yo creo que en una buena negociación ellos debieron haberlo entregado simplemente como condición para lograr todas estas concesiones. Aunque sabemos cuál es su respuesta, la queremos escuchar. Doctor Luis Guillermo Pardo, rápido, ¿sí o no? ¿Se fortalece o se debilita la democracia con la participación de las FARC en política? Se fortalece la democracia, se debilita la guerra. Doctor Luis Guillermo Pardo, doctora Ana Cristina Moreno, señores televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos en Verdad Plural. Otro tema que tocamos, abordado desde distintos puntos de vista. A ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros en Verdad Plural. Continúen pegados de Teleantioquia, TV en Grande.